¿Qué tal, amables e improbables espectadores de Café Ácido? Yo soy Krishna Sánchez y les doy la bienvenida a la primera entrega del ciclo de conferencias Dios toma café con los robots, donde el escritor mexicano Daniel Centeno disertará sobre los autores de ciencia ficción y fantasía Ray Bradbury, Ted Chiang, Ken Liu y Robert Sherman. Si me lo permiten, antes de comenzar quisiera leerles un poco de información acerca de Daniel Centeno. Nació en Los Mochis, Sinaloa, en 1991, es ganador del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y mención honorífica de Puerta Cerrada, editado por Paraíso Perdido. Su más reciente libro, No hablaremos de Muerte a los Fantasmas, editado por Casa Futura. Ha publicado en las revistas literarias Lubina, La Cigarra, Visor, Tierra Adentro, Opción, Axón, Punto en Línea, Rojo Siena y Penumbra, entre otras. Algunos de sus textos aparecen en las antologías Días idénticos a nubes, Antología de Letras, Dramaturgia, Guión Cinematográfico y Lenguas Indígenas, Jóvenes Creadores 2017 y 2018, y Antología 1 y 2 del Certamen Literario Internacional 2015. Ha sido becario FONCA del 2017-2018 y del PECDA Jalisco 2020-2021, ambos en la categoría de cuento. Y pues le damos la bienvenida a Daniel Centeno. Muchísimas gracias por acompañarnos en Café Ácido. No, pues muchísimas gracias a ti, Krishna, por toda la paciencia con esto de la presentación, a todo el equipo de Café Ácido y pues también obviamente al PECDA por esta beca, ¿no? Que me ha resultado muy útil. Y pues parte de mi retribución social precisamente son estas conferencias en donde mi intención es justamente hablar de algunas consideraciones de las obras, como ya mencionaba Krishna, tanto de Ray Bradbury, Ted Chiang, Ken Liu y Robert Sherman. La estructura más o menos del ciclo de conferencias es que en el caso de Bradbury, en el caso de Robert Sherman, únicamente les voy a dedicar, digamos, como espacio a ellos solos o digamos como dentro de su obra particular. Y en el caso de Ken Liu y de Ted Chiang, no solamente voy a hablar de la obra de cada uno de los dos, sino que voy a tratar de interconectarla. ¿Por qué? Porque hay algunos vasos comunicantes entre la obra de Ken Liu y de Ted Chiang. Sobre todo, luego lo vamos a ver cuando toque esa conferencia, porque Ken Liu tiende a hacer homenajes de la obra de Ted Chiang, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahora sí que ya directamente para empezar, porque es un montón de contenido de Ray Bradbury, estoy sorprendido y quiero comenzar con eso. Estoy muy sorprendido de Ray Bradbury, de la calidad de Ray Bradbury. Yo ya lo conocía, ya era uno de mis autores favoritos, pero al leerlo con un poquito más de atención de la que suelo dedicarle precisamente para hacer estas conferencias, me di cuenta ahora sí que de lo increíble que ya era, que yo ya me había dado cuenta, pero que digamos es inabarcable, ¿no? Era todavía más increíble de lo que yo pensaba. Entonces muy probablemente esta conferencia va a ser una carta de amor a Ray Bradbury, a su obra y sobre todo a sus crónicas marcianas, ¿no? Que es sobre todo en lo que me voy a enfocar. Entonces, bueno, ya para empezar, pues ahora sí que digamos como la breve presentación obligatoria, porque a final de cuentas, pues estamos hablando de alguien que a lo mejor algunos de quienes estén viendo este video no conocen. Si no lo conocen, los invito a que en este momento, pues agarren un libro de Bradbury. Hay algunos que ya están para descarga libre, en internet. Hay algunos que ya están directamente en bibliotecas en línea. Es muy fácil encontrar sus libros en librerías. De hecho, hace poquito Minotauro empezó como a reeditar versiones viejas de los libros que ya no estaban en circulación en español. Y en inglés, pues también es muy fácil encontrarlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Ray Bradbury, estamos hablando de un escritor del siglo pasado, de principios, bueno, de principios de la década del siglo XX. Es un autor que se le suele conocer como autor de ciencia ficción, aunque Bradbury no necesariamente se veía a sí mismo como un autor de ciencia ficción. De hecho, no todos sus libros directamente son de ciencia ficción y algunos que son considerados de ciencia ficción no necesariamente lo son. Empezando, por ejemplo, por sus crónicas marcianas, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de las solapas de los libros, en los cintillos, cuando alguien habla del autor en alguna conferencia o en alguna plática, lo primero que dice es que las Crónicas Marcianas es un libro de ciencia ficción. Y el mismo Bradbury decía que Crónicas Marcianas no era un libro de ciencia ficción, que de hecho tenía muy poquita ciencia, que más bien era como si fuera
como fábulas, o en cierta manera, pues, como si fueran fábulas, pero ambientadas en Marte, ¿no? Él decía que era el equivalente, por ejemplo, a que de repente nosotros cuando descubrimos los jeroglíficos de los egipcios y veíamos en esos jeroglíficos una civilización que a nosotros nos resultaba extraña, pero que sin embargo era real, ¿no? Porque había un testimonio escrito de que esa civilización había existido. Y entonces, digamos que las crónicas marcianas es algo parecido, es como un testimonio de una civilización marciana que existió, aunque no necesariamente haya sido real, ¿no? Pero a final de cuentas existió. ¿Por qué? Porque Bradbury la trajo para nosotros y su libro es como si fueran estos jeroglíficos que nos están comunicando esa historia, ¿no? Entonces, el mismo Bradbury era consciente de que las crónicas marcianas, que es precisamente uno de sus libros más conocidos, si no es que el más conocido, junto con Fahrenheit 451, que fue precisamente el libro que lo saltó o lo catapultó a la fama literaria. ¿Por qué? Porque antes de ese libro, Bradbury tenía muchísimas publicaciones. De hecho, digo, nada más como para dar un ejemplo, esa es, digamos, una lista como de una tercera parte o de una cuarta parte de todas las obras que publicó Ray Bradbury en vida. Bradbury era muy prolífico, era un escritor que tenía o estaba muy convencido del método en el que tenías que escribir todos los días, o al menos tenías que tratar de sacar por lo menos un cuento cada semana para que al final del año tuvieras 52 cuentos y de esos 52 cuentos por lo menos tenía que ver algunos que funcionaran o que fueran buenos, ¿no? Entonces, si extrapolamos, digamos que Bradbury comenzó a publicar en revistas a partir de sus 20 años y falleció a sus 92 años y todavía hasta el final de su vida Bradbury seguía publicando. O sea, estamos hablando de que en realidad Bradbury, aunque era muy prolífico en términos de cuánto escribía, de todas maneras era muy selecto en el material que dejaba salir, digamos, como al público, ¿no? Porque a final de cuentas, por la cantidad de textos que escribía, perfectamente pudo haber publicado más de uno o dos libros por año, ¿no? Y en cambio, no necesariamente todos los años publicó, y hay años donde, por ejemplo, se salta hasta dentro de 2 años después, ¿no? Entonces estamos hablando, vuelvo a repetir, de que era un autor de método, en el sentido de que él era muy constante en la cuestión práctica. Era un autor que precisamente, luego vamos a ver después, por este método que él tenía, como de no detenerse y estar escribiendo constantemente, también tendía un poquito a la repetición, ¿no? Hay estructuras en sus cuentos o hay obsesiones temáticas que repite como de manera incesante en más de un proyecto y se entiende porque fueron proyectos que escribió como ininterrumpidamente, ¿no? O sea, para nosotros como lectores podemos ver los libros de Bradbury como si fueran entes separados, como si no tuvieran conexión entre sí, y sin embargo, para Bradbury eran a final de cuentas un ciclo, ¿no? Porque Bradbury seguía escribiendo y seguía escribiendo y seguía escribiendo, y había momentos en donde tenía que cortar, elegir los cuentos que le parecieran mejores y sacar una antología, ¿no? Pero eso no significaba que los temas que le obsesionaban en una parte de su obra dejaran de obsesionarle, perdón, en partes posteriores, ¿no? Y esto que estoy comentando es muy, muy, muy importante porque aunque la principal obra de Bradbury es Crónicas Marcianas y es de la que voy a estar precisamente hablando, vamos a ver también que su siguiente libro de cuentos, que fue El Hombre Ilustrado, tiene mucho que ver con Crónicas Marcianas porque tiene muchas historias que están ambientadas en Marte, ¿no? Y bueno, esa sería como mi parte de introducción a Bradbury. Bradbury era un escritor que estaba muy arraigado a los Estados Unidos, era un escritor estadounidense. Sus crónicas marcianas, de hecho, aunque ocurren en Marte, se nota como en la forma en la que se comportan los personajes, por lo que hacen, por cómo llegan a Marte, que son norteamericanos, ¿no? O sea, de hecho, uno podría identificar, incluso sin saber que Bradbury era norteamericano, que las fábulas marcianas que él escribió eran un testimonio de cómo los norteamericanos invadieron Marte y a final de cuentas destruyeron Marte, ¿no? Que es pues la historia de Estados Unidos, a final de cuentas, ¿no? Estados Unidos ve un lugar, ese lugar le interesa, llega a ese lugar y lo destruye, ¿no? Digamos que la única diferencia es que Bradbury situó esa destrucción en otro planeta, ¿no? En lugar de dejarlo aquí en la Tierra. Esa sería la gran diferencia entre las noticias, digamos, reales del mundo real y las noticias que nos llegan desde Marte, ¿no? Porque a final de cuentas son unas crónicas. Nos están llegando las noticias de cómo fue destruido Marte gracias a los norteamericanos,
¿no? Y como luego vamos a ver después, específicamente por los norteamericanos blancos, ¿no? Porque luego Bradbury por ahí tiene un par de cuentos de la población negra, donde se nota que no eran ellos los que habían destruido Marte, sino la población blanca. Y bueno, no sé si me estoy yendo muy rápido, me emociono de repente, pero bueno, yo espero ir muy bien. Entonces, en cuanto al temario que vamos a estar trabajando en estas dos conferencias, en el día de hoy y en el día de mañana, me voy a abocar sobre todo en Bradbury. Son 3 grandes temas, ¿no? Y cuando digo grandes, de verdad me refiero a grandes temas porque se puede explorar muchísimo. El primero es Marte en la Tierra, Winnesburg, Ohio, que es básicamente tratar de explorar cómo es que se construía el territorio, la epifanía y hasta la ternura dentro de la obra de Winnesburg, Ohio, de de Sherwood Anderson, perdón, y la obra de Ray Bradbury, ¿no? Porque otra vez, igual que en el caso de Ken Liu y Ted Chiang, hay vasos comunicantes entre la obra de Bradbury y la obra de Sherwood Anderson, ¿sí? Luego, el segundo tema tiene que ver con las muchas Martes. Igual, como les comentaba hace un momento, Bradbury tenía esta tendencia a seguir hablando de un tema independientemente de que ya hubiera, digamos, que haber cerrado, digamos, porque ya había cerrado el manuscrito, por lo que fuera. Bradbury de todas maneras no dejaba sus obsesiones. Y esto lo que hizo fue que algunos de sus textos, digamos, quedaran más ajustados a las crónicas marcianas y haya quedado otros textos que no se ajustan, porque a final de cuentas Bradbury no les hizo ajustes para adecuarlos a las crónicas marcianas, pero ocurren en Marte. Y entonces lo que termina ocurriendo es que la obra de Bradbury propone varias Martes, no solamente una, sino muchas, ¿no? Incluso propone varias formas en las que los marcianos se comportan, o propone varias formas en las que los hombres viajaron a Marte, propone incluso varias cronologías, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Crónicas Marcianas, el final del libro tiene como muy específico en qué momento de la guerra está situado el final de Crónicas Marcianas. Sin embargo, tiene de repente otros cuentos en El Hombre Ilustrado donde la cronología no es tan clara, ¿no? Donde los acontecimientos te dan a entender que la cronología de Crónicas Marcianas pudo estar equivocada o que los personajes de Crónicas Marcianas no estaban enterados de algunas de las cosas que les ocurrieron a los hombres de El Hombre Ilustrado, ¿no? Entonces, digamos que en esta parte de las conferencias voy a tratar de explorar un poquito como la parte como múltiple, ¿no? Que tenía Marte, que tenía la cronología y también, vuelvo a repetir, las características que tenían los personajes en esos mundos, ¿no? Por ejemplo, en Crónicas Marcianas, solo por detenerme un segundo, Bradbury proponía un modelo de ser humano como muy específico, ¿no? Que tenía ciertas habilidades en particular. Pero luego, por ejemplo, en otros cuentos de Marte, que incluyen otros libros, los seres humanos pueden hacer otras cosas que no podían hacer en Crónicas Marcianas, ¿no? Entonces, eso también propone un modelo diferente del ser humano, no solamente del marciano y de Marte, sino también del ser humano, ¿no? Y también obviamente nos propone ciertas preguntas que si nosotros trasladamos a Crónicas Marcianas, le da una lectura diferente, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó y por lo que les comentaba al principio que si yo ya adoraba a Bradbury, ahora me encanta mucho más, ¿no? Porque ya le encontré como vasos comunicantes que me ayudan a entender que varias de sus obras, si uno las mira como una sola obra, transmiten un sentido mucho más grande, mucho más complejo que el que transmitían por sí solas las Crónicas Marcianas, ¿no? Y que a final de cuentas, de todas maneras, las Crónicas Marcianas pues transmitían un sentido amplísimo, tanto del ser humano, del norteamericano y de la otra edad, ¿no? En los marcianos. Y por último, el esqueleto repetido, la estructura que sirvió a dos historias. Igual, esto ya lo comentaba ahorita al principio, Bradbury, por una cuestión puramente probabilística y estadística, le tenía que ocurrir en algún momento que dos de sus cuentos tuvieran exactamente la misma estructura, ¿no? A final de cuentas, cualquiera que escriba no me va a dejar mentir, cuando uno escribe de manera ininterrumpida, a final de cuentas, el cerebro no puede pensar en tantas estructuras tan diferentes para contar historias distintas en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, otra vez repito, lo que le terminó ocurriendo a Bradbury es que algunas de sus historias comparten una estructura, un esqueleto, un orden de cómo fueron ocurriendo las cosas muy similar entre sí. Y yo me voy a enfocar sobre todo en dos cuentos que a mí me parece que la estructura de ambos es idéntica, que es El Marciano, que aparece en el libro de Crónicas Marcianas, y El Visitante, que aparece en el libro de El Hombre Ilustrado.
¿sí? Y los dos ocurren en Marte, ¿sí? Y bueno, ahora sí, ya entrando en materia, en el primer tema, que es Marte en la Tierra o Winnesburg, Ohio. Me disculpo de antemano, voy a ñoñar, hablando no solamente de Bradbury y hablando no solamente de Winnesburg, Ohio, sino de una obra que es hermana de Winnesburg, Ohio, porque otra vez mantiene vasos comunicantes con otras obras de la literatura universal. De repente la gente que se dedica a letras habla mucho de esto, ¿no? De la intertextualidad. Yo lo manejo como vasos comunicantes, me gusta más esta idea de que una obra se comunica con otra. Y hay dos obras que a mí me parece que son muy capitales para poder entender lo que hizo Bradbury. Antes de meternos ya directamente a hablar de Bradbury y de sus crónicas marcianas, sí me gustaría detenerme un poquito en hablar pues de estos dos, ¿no? Que es Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, y Dubliners, o Dublineses, de James Joyce, ¿no? En el caso de ambos libros, surgieron a principios de la segunda, no, perdón, a mediados y a finales de la segunda década del siglo XX, pocos años antes de que naciera Bradbury, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Dublineses, surgió el 15 de junio, bueno, lo editaron el 15 de junio de 1914, y en el caso de de Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, fue el 8 de mayo de 1919, ¿sí? Entonces fueron obras que publicaron antes de que Bradbury naciera. Nosotros no podemos asumir, como siempre ocurre en el análisis literario, en la crítica literaria, qué tanto de la obra de un autor influyó en otro. Hay algunos autores que niegan la influencia entre sí. Por ejemplo, Sherwood Anderson, que publicó su libro 5 años después que James Joyce, niega haber leído la obra de Joyce. Y sin embargo, por la forma en la que ambos escribían, da la impresión de que o los dos descubrieron la misma forma de escribir al mismo tiempo, o Sherwood Anderson sí tuvo una cierta inspiración en lo que hacía James Joyce, ¿no? Entonces, bueno, una breve descripción de qué es Winnesburg, Ohio, porque yo ya estoy hablando de Winnesburg, Ohio, como si ya todos supiéramos qué es. De entrada, es una novela que está compuesta por 22 pequeños relatos. Lo que narra es como la vida de un personaje que se llama George Willard y te cuenta como el desarrollo que tiene como ser humano y que se va desarrollando como adulto, mientras te va contando la historia de 22 personajes diferentes, ¿no? Entonces lo que hace Sherwood Anderson es que te cuenta la historia de un personaje al que le ocurre alguna situación específica y de fondo, por ahí como personaje secundario, personaje terciario, está George Willard, ¿no? Y los cuentos se van conectando entre sí porque todos los cuentos ocurren en una población ficticia que es precisamente Winnesburg, Ohio. Sí existe un Winnesburg, Ohio en Estados Unidos, pero digamos que el que creó Sherwood Anderson era uno ficticio, ¿no? No por eso menos real, pero a final de cuentas solamente existía en la literatura, ¿no? Entonces, digamos que era una serie de cuentos, pero por el hecho de estar conectados por la vida de George Willard, se configuran como una novela, ¿no? Porque a final de cuentas terminan narrándote el desarrollo que tiene el personaje a lo largo de todo pues de toda su adultez, ¿no? Y todos los cuentos tienen también un contexto compartido en que de repente comparten escenarios, ¿no? Por ejemplo, de repente en un cuento, un personaje va a un hotel, platica con la encargada del hotel, luego se va y hace otras cosas. Y en el siguiente cuento a lo mejor te platican de qué hacía la encargada del hotel, ¿no? Y luego resulta que en la encargada del hotel de repente su hijo la está molestando, le pide a su hijo que se calle, se pone a hacer otra cosa y el siguiente cuento o varios cuentos después se puede tratar del niño ya adulto recordando a su madre mientras lo callaba en el hotel, ¿no? Entonces, a final de cuentas, Sherwood Anderson lo que terminó creando, y esto es importante para Bradbury, es un ciclo de historias, ¿no? Más allá de que hizo una novela o que hizo un grupo de cuentos, lo que terminó creando fue un ciclo de historias, porque eran historias que se podían leer de forma independiente, pero que interconectadas contaban un sentido mucho mayor, ¿sí? Y Sherwood Anderson lo planteó el grupo de historias que fueron concebidas como partes complementarias de un todo, ¿no? Y este todo obviamente era la comunidad y era el personaje que se mostraba su crecimiento, ¿sí? En palabras del propio Sherwood Anderson, el libro, y esto también es importante por el sentido que le dio Bradbury a su propio libro,
el libro que él hizo no era una parodia. ¿Por qué? Porque de repente hubo en su momento personas que consideraron que Sherwood Anderson se estaba burlando de, digamos, de la población norteamericana. Otra vez repito, igual que en el caso de Crónicas Marcianas, el libro de Sherwood Anderson es un retrato muy fidedigno de cómo era la gente en Estados Unidos, solo que en este caso, a Sherwood Anderson consideraban que lo que él había hecho era una parodia porque sus personajes tenían como características grotescas, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que está muy concentrado en hacer bolitas de papel y todo el tiempo está haciendo bolitas de papel sin importar la situación que le ocurra. Y cuando se enoja con alguien, lo que él escribió en esas bolitas de papel, que primero eran tiras, luego se enojó, las hizo bolita y las lleva cargando todo el tiempo en la bolsa de su suéter. Y cuando se enoja con alguien, le arroja las bolitas como si le estuviera gritando el mensaje en el papelito. Nada más que obviamente la persona no se entera porque lo único que ve es que le aventaron una pequeña bolita de papel, ¿no? O por ejemplo, otra historia, de repente hay un personaje que es un viejo con el que nadie quiere hablar, tiene, se supone, una historia que nadie conoce muy bien qué es, pero saben que fue exiliado de su comunidad y resulta que es un hombre que todo el tiempo tiene las manos metidas en las bolsas. Siempre que alguien se acerca a hablar con él, siempre tiene las manos metidas en las bolsas y nadie comprende por qué. Y cuando está en confianza, precisamente con George Willard, saca las manos, ¿no? Y se pone a comunicarse con sus manos y las mueve de forma efusiva e incluso trata de tocar a George Willard como si fueran amigos. Y resulta que la historia detrás de este personaje, por ejemplo, es que él era tan efusivo con sus manos que en el trabajo en el que él tenía como maestro, él tendía a tocar a sus alumnos. Obviamente no en una cuestión erótica ni sexual, sino que, por ejemplo, les daba palmadas, los ayudaba a subirse a algún lado, mantenía como este contacto físico con ellos. Y resulta que en algún momento uno de los niños soñó con este contacto que había tenido con su profesor, pero soñó que era un contacto como más íntimo. El niño no comprendió obviamente que lo que había soñado era, digamos, una cuestión errónea. Los adultos lo interpretaron todavía más erróneo y terminaron corriéndolo de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que todos los personajes del libro de Anderson tienen como esta cualidad, que son personajes incomprendidos, son personajes que son expulsados de su comunidad, son en la mayoría de los casos, digamos, personajes de buen corazón, podríamos decirlo entre comillas, que tienen intenciones buenas, pero que a final de cuentas las acciones que llevan a cabo los hacen ver como si fueran grotescos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este personaje, parece grotesco la importancia que le da a las manos en su comunicación, el otro personaje, las bolitas de papel, etcétera, ¿no? Y el mismo Sherwood Anderson abre el libro precisamente con un cuento que se llama El libro de lo grotesco, donde lo que dice es que todas las personas tienen una verdad y esta verdad la llevan al límite y al llevarla al límite y ellos ser la personificación de esa verdad, se convierten en grotescos, ¿no? Entonces Sherwood Anderson no trató de hacer una parodia de lo que eran los seres humanos norteamericanos o los ciudadanos norteamericanos, sino que trató de llevar las verdades de Norteamérica a sus límites, ¿no? Pero no límites paródicos, sino límites incluso trágicos, ¿no? Sobre todo eso, trágicos. Y lo que hacía Sherwood Anderson, y esto es importante también porque tiene una relevancia en la obra de Bradbury, es que las historias que él narra es lo que le sucede a la gente simple y corriente, y en específico a aquellos que no tuvieron éxito, o repito, a aquellas personas a las que todo les salió mal, precisamente por la creencia que tenían, por la verdad que ellos creían que los convertía en seres grotescos, ¿sí? Y bueno, el siguiente libro, que era el que comentaba que tiene vasos comunicantes con es el de Dublineses. En el caso de Dublineses, es una colección de 15 relatos. Este sí es un libro de cuentos, no se considera una novela, porque no hay un personaje como que conecte las historias, ni una cronología tal cual, como en el caso de Crónicas Marcianas. Es un libro que fue escrito por James Joyce, que es un escritor irlandés. En este caso, obviamente, él no va a hacer un retrato en Norteamérica, porque pues a él no le interesa, él vive en Irlanda. Entonces, lo que él hace es un retrato precisamente de Dublín, ¿no? Y lo que él hace es retratar precisamente la parálisis cultural, mental y social que él identificaba que estaba viviendo la ciudad. Y él obviamente también lo traslada como esta cuestión trágica. Él sí utiliza un poquito como el humor, él sí se burla un poco de los irlandeses por su parálisis, pero también tiene una mirada como muy tierna hacia algunas de las problemáticas que aquejan a los irlandeses
de esa época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comparten en común? Tanto en el caso de, hasta ahorita, por lo menos, en el caso de Winnesburg, Ohio, y en el caso de Dublineses. Uno es un ciclo de historias tomado como una novela, porque comparte un personaje en común, y en el caso de Dublineses es un ciclo de historias, no porque compartan como un personaje en común o porque compartan una cronología, sino porque tratan de hacer un retrato de una ciudad. Y vuelvo otra vez, ¿por qué es importante en este caso Dublineses? Porque vuelvo a repetir, tiene conexiones, aunque no muy reconocidas, con Winnesburg, Ohio, y a su vez tiene conexiones con Crónicas Marcianas, ¿sí? Y bueno, en palabras de James Joyce, la intención que él tenía al escribir este libro era escribir un capítulo de la historia moral del país y escogió a Dublín para escenificarla porque esa ciudad me parecía el centro de la parálisis, ¿no? Entonces, a final de cuentas, los tres libros, tanto Crónicas Marcianas, Winnesburg, Ohio y Dublineses, lo que comparten en común es que a final de cuentas, en su modo, son retratos de una población en la que ellos vivían. Son obviamente también poblaciones imaginarias, en cierta forma, porque la Dublín que retrata James Joyce no es real. La Winnesburg, Ohio, que traslada Sherwood Anderson tampoco es real. Y obviamente el Marte que hizo Ray Bradbury tampoco es real, ¿no? O sea, real en el sentido de que tiene una materialidad física, pero sí es real en el sentido de que existen, ¿no? Las tres. Y bueno, ¿qué características comparten entre sí tanto la obra, vuelvo a repetir, de Sherwood Anderson como la de James Joyce? Lo primero es una poética. Esto no lo estoy inventando yo, esto forma parte de una tesis que tratan de analizar las relaciones que existen entre la obra, vuelvo a repetir, de Anderson como de Joyce. El primer punto, vuelvo a repetir, sería la poética, cómo construyen su obra. Lo primero sería un respeto juicioso por la realidad o el hecho de la naturaleza. Tanto Anderson como Joyce trataban en la medida de lo posible que la realidad de las personas sí quedara reflejada en las historias que ellos estaban contando. Es decir, el hecho imaginativo no estaba en cómo viven la realidad, sino en los grados de exageración a la que la llevaban, ¿no? En el caso, por ejemplo, del libro de Joyce, pues lo llevaba una cierta forma al humor, ¿no? Él sí se burlaba un poco como del patetismo de esta parálisis cultural, y en el caso de Anderson, él lo elevaba a lo grotesco en los propios términos de su obra, porque elevaba esas verdades como a su límite, ¿no? Y precisamente de eso habla un poco con la purificación de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no trataban de representar la realidad tal cual era, sino representar el sentido de esa realidad en una obra imaginativa, ¿no? Y digamos que para poder hacer esto, pues tenían que purificar los hechos, digamos, como a su elemento esencial o mínimo. Que vuelvo a repetir, en el caso de Anderson era lo grotesco, y en el caso de James Joyce, pues era la parte, vuelvo a repetir, como de parálisis y el patetismo de esa parálisis. Y en ambos casos, y esto es importantísimo para entender las crónicas marcianas de Bradbury, no de forma aislada, porque normalmente, y esto me ha pasado, cuando los autores hablan, otros autores de ciencia ficción hablan de Bradbury, hablan de él en el contexto de la ciencia ficción, pero no en el contexto de la literatura en general. Y a final de cuentas, tanto Winnesburg, Ohio como Dublineses no son literatura de ciencia ficción, son literatura realista. Entonces, Bradbury, aunque no sea literatura realista, mantiene una conexión con la forma en la que el realismo escribía la literatura. Y en parte, yo aquí ya me estoy adelantando un poquito, puede ser una de las razones por las cuales Bradbury fue de los primeros autores de ciencia ficción que logró llegar al público general, ¿no? Porque antes de él, por ejemplo, autores como Asimov, como Clarke, etcétera, no llegaban tan fácilmente como al público general de la literatura, se mantenían en un público de nicho a los que les gustaba la literatura imaginativa, ¿no? Y en cambio Bradbury no, Bradbury con sus crónicas marcianas llegó al gran público de la literatura en general. Y de hecho, si nosotros todavía ahorita, en pleno 2021, evaluamos la relevancia a nivel como de cultura general que tienen tanto Asimov como Clarke como Bradbury, muy probablemente vamos a encontrar más personas que han leído a Bradbury que personas que hayan leído a Asimov o que hayan leído a Clarke. Y no porque ni Asimov ni Clarke fueran peores escritores que Bradbury, sino porque ellos directamente bebían y se alimentaban de esta misma literatura de la imaginación, o en este caso literatura especulativa,
Y Bradbury, digamos que su inspiración original no venía directamente de la literatura imaginativa, sino también venía de la literatura realista, ¿no? Entonces, algo de la literatura realista se le quedó. Y en este caso, ¿qué fue lo que se le quedó? Que la exaltación romántica. En la literatura romántica, los personajes hablaban mucho de cómo se sentían. Tenían estos grandes monólogos donde se desvivían por las emociones que tenían. De repente eran tocados por la luz, eran tocados por la oscuridad. En aquel entonces, a principios del siglo XX, lo que vinieron a revolucionar tanto Sherwood Anderson como James Joyce en estas colecciones de cuentos o en estos ciclos de historias fue que personajes que no tenían una historia como una gran historia, o sea, no les ocurría gran cosa a los personajes, de repente dentro de su cotidianidad tenían un breve momento donde eran iluminados. Y en ese momento de iluminación, en esa epifanía, lo que sentían los personajes era como esta gran liberación, este momento donde las emociones les estallaban en el pecho, querían cambiar su vida, querían hacer todo distinto, y de repente, en la mayoría de los casos, la exaltación se terminaba y sus vidas continuaban tal cual como eran antes de esta exaltación romántica. Entonces, el gran hallazgo que tuvieron tanto Anderson como Joyce fue introducir la epifanía en el relato e introducirlo dentro de historias donde no ocurría gran cosa. O sea, es decir, normalmente antes la exaltación romántica venía precisamente de una acción trágica, ¿no? O sea, es decir, dentro del texto ocurrían como grandes acciones, grandes gestos, grandes dramas, y lo que hicieron estos dos autores fue como traerlo a la tierra, traernos la luz de la iluminación de la epifanía a nuestra vida cotidiana. Entonces, perfectamente un cuento puede tratar de alguien que va a una tienda, regresa en el tren y mientras viene en el tren es tocado por la luz de la epifanía, ¿no? Entonces, ese fue como el gran favor que nos hicieron tanto Anderson como Joyce a todos los escritores de la literatura en general, y fue algo de lo que se aprovechó muchísimo Bradbury. ¿Por qué? Porque él mismo también utilizó mucho la exaltación romántica en sus textos. Luego, las comunidades y las personas. Otra cosa que tienen en común tanto el libro de Anderson como el de Joyce es que las personas se sienten solas y frustradas, se sienten inarticuladas e impotentes de comunicarse entre sí. La mayoría de los personajes no logran comunicarse entre ellos. La mayoría de los personajes se sienten atacados por su comunidad, excluidos por su comunidad o ven la comunidad como un enemigo, ¿no? Como algo que les está impidiendo crecer, algo de donde quieren huir, ¿no? Y esto también es muy importante porque Bradbury, más adelante, en sus crónicas marcianas, él lo va a hacer literal, la idea de querer huir, pero en lugar de huir a otro lugar del planeta, lo va a hacer huir al espacio, huir a otros planetas, ¿no? Entonces va a llevar precisamente esta inarticulación, este sentirse impotente para comunicarse con otros humanos, y lo va a llevar al extremo de comunicarnos con otra, pues con otra especie, ¿no? Completamente diferente a la nuestra. Luego, otra característica que comparten es la falta de vitalidad comunitaria. Es decir, estos personajes viven estas vidas rutinarias donde no tienen oportunidad de liberarse realmente, porque a final de cuentas, pues la comunidad tampoco lo permite, ¿no? O sea, las acciones que ocurren dentro de la comunidad están rodeados por personajes que normalmente no son tocados por estas epifanías, y por lo tanto también a ellos se les dificulta ser tocados por estas epifanías, y cuando al fin lo logran, no logran moverse hacia donde ellos quieren porque la comunidad no los acompaña. Por dar un ejemplo, en un cuento de Anderson, por ejemplo, hay un personaje que se da cuenta de pronto que no se quiere casar con la persona que se quiere casar, y tiene este gran momento donde quiere huir y corre por los campos y siente que tiene que dejar toda su vida atrás, pero cuando llega al final del campo se da cuenta de que pues no, o sea, puede desear terminar con ese matrimonio, pero no puede hacerlo porque su vida práctica, su vida cotidiana, depende de que él cumpla con su palabra, y su palabra fue que se va a casar, y entonces pues ni modo, se casa, ¿no? Entonces digamos que, otra vez repito, esta comunidad no apoya que los personajes salgan como de este estatismo, de esta parálisis, de este sentirse incomunicados. Entonces es una retroalimentación. Los dos autores crearon una comunidad que vivía en parálisis, y eso provocaba individuos en parálisis también, y que obviamente tuvieran estos momentos donde ellos trataban de salir, ¿no? Romper esta cotidianidad precisamente con estos momentos de exaltación poética, ¿no? Las epifanías románticas.
Y por último, el significado de la vida para esas personas solo podía provenir de sus visiones internas, lo que ya comentábamos en esta parte, ¿no? De la poética. El sentido del mundo no venía por el mundo, sino por estos breves momentos de iluminación que tenían los personajes, que no dependían de su contexto, sino de ellos mismos, ¿no? Porque la iluminación podía venir de una cosa tan pequeña como ponerse a correr, y de repente correr los hacía sentir libres, y sentirse libres les hacía pensar en su matrimonio, etcétera. Es decir, la iluminación venía de ellos mismos, era una exaltación de sus emociones, no del contexto en el que vivían. Y por último, ahora sí, tanto lo que comparten los dos autores es que como escribir era una reacción imaginativa, otra vez, ambos autores respetaban mucho la realidad, pero ellos obviamente la purificaban como en esta exaltación poética, y si sus vidas de los personajes eran sórdidas y poco gratificantes, tenía sentido a nivel literario que si sus personajes vivían vidas grises, vidas oscuras, como técnica literaria, los dos de repente metían un pequeño como halo de luz, ¿no? Y a partir de ese pequeño halo de luz, los personajes trataban de asirse a él, pero como todos sabemos, no podemos asir la luz, y entonces de repente la luz volvía a desaparecer y los personajes se volvían a quedar en la penumbra, pero sabiendo, obviamente, que ellos ya habían visto la luz, ¿no? En algún momento ellos sabían que ya lo tenían. Normalmente, tanto para Joyce como para Anderson, este momento de iluminación terminaba volviéndose trágico, porque el haber visto la luz y ser incapaz de poder seguir ese camino hacía sentir impotentes a los personajes. Y esto los podía convertir en violentos, esto los podía convertir en grotescos, esto los podía convertir en personajes que se quedaban en parálisis total, ¿no? Y bueno, esas son las tres características principales que comparten tanto la obra de Joyce como la obra de Anderson. Y vuelvo a repetir, yo sé que a lo mejor no parece como tan importante detenernos en obras de otros autores para hablar de Bradbury, pero sí es muy importante porque la propuesta de Bradbury no ocurrió en el vacío. O sea, no es como que a Bradbury de la nada se le haya ocurrido, voy a hacer un ciclo de historia sobre la parálisis espiritual de unos hombres norteamericanos y lo voy a configurar como un ciclo de historias. No surgió de la nada. Y de hecho el mismo Bradbury reconoce que parte de la inspiración por la cual surgieron las crónicas marcianas fue precisamente Sherwood Anderson y su Winnesburg, Ohio. Y aunque Anderson no lo reconoce, hay algunos teóricos que proponen la idea de que las obras de James Joyce y la obra de Anderson se parecen demasiado como para que no tengan vasos comunicantes. Y es todavía más importante esto, ¿por qué? Porque Bradbury nos sigue pareciendo muy universal todavía, igual que Anderson, igual que Joyce, porque a final de cuentas los tres vinieron a renovar el modo en el que podemos concebir incluso nuestra propia historia. Porque antes de ellos, grandes historias tenían grandes epifanías. No había esta idea de la historia en la mundanidad, como de la vida cotidiana, y que esta vida cotidiana pudiera tener un toque de epifanía, ¿no? Esto era una cosa insólita en aquella época. E incluso cuando Bradbury lo hizo en la ciencia ficción, era una cosa insólita en la ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente tanto la fantasía, ciencia ficción en general, tenían sus propios códigos de género, no basados tal cual en el realismo, y por lo tanto los hallazgos del realismo todavía no habían sido trasladados a esos géneros. Y lo que hizo Bradbury con las crónicas marcianas fue tomar un hallazgo del realismo y trasladarlo a la literatura imaginativa, ¿no? La literatura especulativa. Y esto a final de cuentas es un gran logro porque, por ejemplo, en el caso de Ted Chiang, en el caso de Ken Liu, en el caso de Robert Sherman, ellos sí implementan mucho la idea de personajes cotidianos que en sus vidas cotidianas y mundanas de pronto ocurre una cosa extraordinaria, ¿no? Y esta cosa extraordinaria con la que de repente se encuentran puede ser en varias ocasiones no el hecho en sí, sino la epifanía a la que ellos llegan por esas acciones. Entonces, vuelvo a repetir, lo que hizo Bradbury y por el motivo por el que me estoy deteniendo tanto a hablar de él y de sus antecedentes es porque entender a Bradbury y entender sus antecedentes nos ayuda a comprender la literatura, la ficción especulativa en general, que surgió a partir de él y que le dio un énfasis no solamente a la cotidianidad o a una cierta cotidianidad, sino también a las emociones. Porque a final de cuentas, las epifanías, lo que era una exaltación romántica de las emociones. Y antes de Bradbury, las emociones no tenían un papel predominante
en la literatura especulativa, ¿no? Antes, por ejemplo, en los libros de literatura especulativa o en los cuentos que ganaban el Nebula, el Hugo, etcétera, enfatizaban, por ejemplo, sobre todo la emoción del miedo o de la incertidumbre frente a sucesos como extraños o paranormales, pero no tanto, por ejemplo, la tristeza, el sentirte conmovido, la ternura, eran emociones poco exploradas en el terreno de la literatura especulativa, porque vuelvo a repetir, el contexto a través del cual es posible que surjan estas emociones más tenues requiere también historias más tenues. Y estas historias más tenues antes no existían en la literatura especulativa hasta que Bradbury lo implementó. Y es importante que no olvidemos que esta implementación vino de la literatura realista, ¿no? Para que esto lo digo yo también, yo como escritor, cuando trato de escribir literatura especulativa, yo recurro mucho al realismo, porque a final de cuentas, no solamente nos podemos nutrir de los códigos de un género, sino de los hallazgos a nivel de literatura que están haciendo otros géneros, ¿no? Precisamente por eso Bradbury, pues él hablaba de él mismo y de su obra como literatura universal. Él no hablaba de su obra como si fuera una cosa de nicho, porque a final de cuentas no lo era. Trasladó técnicas universales de la literatura a una literatura que era considerada de nicho, y lo que logró Bradbury fue volverla universal. ¿Sí? Y bueno, yo me hacía la pregunta, igual se las pregunto a con quienes comparto cámara, al equipo de Café Ácido, yo me preguntaba si la ternura, porque a final de cuentas, tanto Anderson como Joyce, como luego vamos a ver también Bradbury, tenían a final de cuentas esta mirada tierna sobre los personajes, pero lo que yo me preguntaba es si en parte esa mirada tierna no vendrá de la misma técnica que utilizaban, si el hecho de poner la luz sobre un personaje para tratar de exaltar sus emociones no es lo que al final nos termina transmitiendo ternura, ¿no? Entonces yo les comparto la pregunta, no sé si quieran comentar algo, es si la ternura está intrínsecamente asociada a los ciclos de historias o a las epifanías. Bueno, yo por mi parte, aprovechando que planteas la pregunta, yo creo que en el caso de Bradbury sí está muy ligada a la ternura, a la manera precisamente en que nos estás platicando que plantea sus historias, ¿no? Porque pensando en casos anteriores de escritores que intentaron hablar de Marte antes que Bradbury, ahorita precisamente estaba pensando en Burroughs y su Barzón. Es una literatura más en la línea precisamente que decías de los modelos que ya estaban establecidos en la ciencia ficción, ¿no? Donde Marte era un lugar de aventuras, e incluso el personaje era un personaje mucho más épico, un aventurero, no un personaje todo lo contrario de lo que hace Bradbury, no personajes que estén metidos en una cotidianidad y que dentro de esa cotidianidad encuentran una epifanía, sino todo lo contrario, personajes en los que para ellos Marte es totalmente lo contrario a lo cotidiano, sino que Marte era un lugar de aventuras, un lugar grandilocuente, donde no tenía cabida ni siquiera esta clase de cuestionamientos, ¿no? Porque toda la aventura tenía que ser así tremendamente grande y épica. Sí, pues de hecho yo coincido muchísimo contigo. La escala de las historias de ciencia ficción antes de Bradbury o de la literatura especulativa norteamericana en general era esta o gran cosa épica o si era una historia un poquito más sutil, eran a final de cuentas historias que trataban de meterte suspenso, ¿no? O sea, a lo mejor el elemento especulativo era sutil, pero porque iba creciendo conforme ibas avanzando en la historia hasta que tú te terminaras sintiendo asustado o abrumado porque no habías notado desde el principio que había precisamente este elemento especulativo en el fondo, ¿no? Que a final de cuentas, por ejemplo, esta técnica pues viene heredada pues de lo fantástico o de la literatura del terror, ¿no? Del horror. Entonces, otra vez, ahora sí que como tú dices, antes pues las historias, por ejemplo, podríamos pensar perfectamente que ir a Marte era la gran aventura y en cambio en Bradbury pues no se siente como una gran aventura por ningún lado. De hecho, releyendo tanto Crónicas Marcianas como El Hombre Ilustrado, se sienten como viajes muy cansados, muy cansados. No existe, o al menos yo no lo logré ver esta vez, como este gran sentido de la épica de wow, logramos llegar a Marte, porque incluso los personajes cuando al fin llegan a Marte,
se comportan como si hubieran ido a invadir otro país que tienen a un lado, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente así como un caso bien concreto. En la segunda expedición de los personajes, a Marte, de los humanos a Marte, llegan a la casa de una marciana, le tocan la puerta y la marciana es como de, ¿qué quieren, no? Y ellos como de, oh, llegamos a Marte. Y la marciana es como de, ajá, y eso a mí qué me importa, ¿no? Y le cierra la puerta en la cara y ellos lo que quieren es que los reciban como triunfantes, ¿no? O sea, precisamente porque ellos sí ven su gran épica como de, wow, llegamos a Marte. Pero para la marciana es como de, ajá, o sea, están aquí y ¿qué quieren que haga? Y en realidad la historia no termina siendo una cosa épica, sino los personajes terminan encerrados en un cuarto. Y toda la historia termina ocurriendo con personajes encerrados en un cuarto, hablando entre ellos. Que es todo lo contrario a una historia épica, ¿no? Porque no hay escenarios más que un cuarto en el que están hablando, ¿no? Igual, no sé si alguno de los demás del equipo de Café Ácido también tenga algún comentario. Digo, yo me agarré hablando y hablando y hablando. Yo me puedo agarrar hablando de Bradbury por horas. No sé si quieran comentar algo. ¿Qué onda, Daniel? Sí, yo, ahorita que decías lo de la ternura, yo creo que hay un postulado muy interesante que dice que la ternura es revolucionaria, ¿no? Que nos han enseñado de pronto cómo ser hombres desde una perspectiva tan ruda, tan violenta, que la ternura llega a revolucionar de pronto las cuestiones de lo masculino. Creo que Crónicas Marcianas de pronto pone en relieve esto de una manera muy interesante, porque al final de cuentas, Bradbury nos enseña cómo este ejército, bueno, estos ciudadanos norteamericanos, estos astronautas norteamericanos que llegan a Marte, ¿no? Del modo en el que, como tú lo decías, como si de un ejército invasor de Afganistán se tratara. Ujú. Llegan y violentan a los marcianos de tal suerte que incluso, pues, esto deviene en su extinción, ¿no? Y cómo tratan a los marcianos como una de tantas minorías oprimidas que existen en Estados Unidos, que también lo comentabas, ¿no? Como los negros no fueron los que estuvieron en Marte, ¿no? Fue el hombre caucásico, dirían a lo mejor los estudiosos del género heteronormado, ¿no? Ujú. Que llegan y violentan y rompen con muchas cosas de ese Marte que funcionaba en su equilibrio. Y esto nos pone de relieve el uso de la ternura como mecanismo reconstructor, ¿no? Hay una apelación que hace Bradbury directamente a lo tierno, a lo suave, a lo no violento, ¿no? A otro tipo de cosas. Entonces creo yo que por ese lado es muy interesante. También, pues a mí digo, de Red Bradbury me gusta muchísimo Crónicas Marcianas. Me gusta mucho Poe 2, por ejemplo, perdón, Usher 2, por la referencia a Ujú. Poe. Y creo que Bradbury tenía muy claro lo que estaba haciendo cuando, de algún modo, reflejaba una sociedad norteamericana en Marte, en un contexto que le daba a él como la salvedad de poder decir que eso no era cierto, ¿no? Como una distancia, una segura distancia que nos da la ciencia ficción para la crítica social. Sí, no, de hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque incluso, por ejemplo, otro escritor que le sigue a Bradbury en época sería, por ejemplo, Raymond Carver, ¿no? Que Raymond Carver es considerado igual un gran retratista de la sociedad norteamericana. A Raymond Carver sí se le reconoce que precisamente hace eso, que hace un retrato de la sociedad norteamericana, precisamente también de esta masculinidad que se guarda sus cosas hasta que tiene un momento de epifanía cotidiana. Precisamente el mismo Carver, por esta ternura, tiene cuentos donde cuestiona lo que es la masculinidad, y le da como la pregunta al lector de si realmente nos hemos preguntado, por ejemplo, lo que siente la mujer. Él como autor hombre se termina preguntando si realmente le hemos dado peso a lo que termina pensando la mujer sobre los comportamientos masculinos y demás. Y es curioso porque a Carver, por ejemplo, que le siguió a Bradbury en época, sí se le reconoce como que hizo un retrato del norteamericano y a Bradbury no tanto. O sea, de hecho, cuando oímos hablar de Bradbury, oímos hablar de la gran imaginación que tenía Bradbury, de la gran sensibilidad poética que tenía Bradbury, de la gran prosa de Bradbury, pero no hablamos del gran retrato que hizo del norteamericano. Y otra vez, a final de cuentas, el mismo, por ejemplo, Raymond Carver, él reconocía que Sherwood Anderson y James Joyce eran su inspiración para su propia obra. Entonces, estamos hablando de dos autores
que aunque no surgieron en la misma época, digamos que son paralelos porque ambos se nutren de la misma fuente. Y entonces, si uno, y esto lo digo yo que soy fanático de Raymond Carver, si uno lee a Ray Bradbury junto a Raymond Carver, uno va a encontrar que son muy, muy, muy parecidos en una cantidad abrumadora de puntos. Y entonces a mí eso también me llegó a preguntarme si no será justamente ese tipo de historias, el detenernos en momentos concretos, en historias mundanas, iluminar a estos personajes y sus violencias, lo que termina provocando que nosotros sintamos ternura por ellos, ¿no? Porque a final de cuentas, tanto en Guinness Ohio como en Dublineses, como en Crónicas Marcianas, como en los libros de Carver, son personajes que no necesariamente son buenos, son personajes que muchas veces son violentos, son personajes que llegan a destruir al otro, que llegan a atacar al otro, pero incluso con esos personajes, los autores nos permiten como enternecernos por ellos, ¿no? Y a mí eso me parece muy valioso por lo mismo que tú decías, que la ternura a final de cuentas es revolucionaria, ¿no? Y pensémoslo por un momento, ¿qué hubiera pasado si estos exploradores de los que hablaba Bradbury hubieran sido tiernos, ¿no? O sea, ¿cómo habría sido la historia digamos, la llegada, la colonización de Marte si los humanos que hubieran llegado ahí hubieran tenido la ternura, no solamente en el modo en el que alguien contó su historia, sino ellos ternura en el modo en el que veían a los marcianos? Creo yo que habría sido, ahora sí que una historia completamente diferente que no se parecería nada a la que nos planteó Bradbury, ¿no? Y bueno, ahora sí entrando, ahora sí en materia, porque, insisto, yo podría hablar un ratote, y de hecho estoy dejando muchas cosas fuera. Cuando hablamos, ya ahora sí, muy puntualmente de la influencia que tiene Winnebago, Ohio, en la obra de Bradbury, voy a tratar de hacer como un paneo general. Hay algunos autores, por ejemplo, esta información también la saqué de otra tesis que analiza la relación entre Winnebago, Ohio y la obra de Bradbury. Lo que proponen es que no necesariamente la obra de Bradbury está tal cual basada en la obra de Anderson, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Bradbury, no hay un personaje común a todas las historias, por ejemplo, sí está conformado como una novela, pero este ciclo de historias, Bradbury lo hizo a posteriori. Es decir, Bradbury se puso a escribir como demente historias de Marte y en algún momento por ahí de 1940 y tantos, casi 1950, Bradbury fue con un editor a presentarle algunas de sus historias para poder publicarlas. Llevó 50 y tantas historias y lo que le dijo el editor es que si no tenía una novela, ¿no? Porque al final de cuentas, igual entonces, igual que ahora, muchos autores los quieren lanzar al estrellato con una novela, ¿no? Le decían a Bradbury que él no se iba a volver famoso con un ciclo de historias independientes, que él tenía que sacar una novela. Pero lo que Bradbury tenía, pues era un ciclo de historias, ¿no? Y muchas de esas historias precisamente tenían que ver con Marte. Entonces, lo que le terminó diciendo el editor es que él veía una novela en esas historias que Bradbury tenía, como aisladas, ¿no? Separadas. Obviamente no se quedaron todas, solamente se quedaron algunas, pero es importante, así como yo estuve insistiendo mucho en la relación que había entre Winnebago y Crónicas Marcianas, también es importante señalar en qué se diferencian. Porque, por ejemplo, Sherwood Anderson escribió Winnebago, Ohio, en el transcurso de aproximadamente 1 año, 2 años. Pero lo hizo así de manera como continuada, uno tras otro, tras otro, tras otro, únicamente enfocado en ese proyecto y siempre teniendo en cuenta, como en miras, de crear como una sola historia, ¿no? Que era la historia de George Willard. Y en el caso de Bradbury, no. Bradbury las concibió como historias y posteriormente, digamos, ya en la parte editorial o de edición, fue donde ya ahora sí se hizo como el ejercicio de convertirlas en, como en una sola historia, ¿no? En las Crónicas Marcianas. Entonces, Bradbury comentaba que por ahí de 1949, él tenía como, háganme cuenta y les va. Cuando Bradbury leyó el libro de Winnebago, Ohio, él decía que para él fue una gran revelación, ¿no? Y que esa revelación lo llevó a agarrar a los personajes de Winnebago, Ohio, y tratar de situar sus historias en Marte. O sea, ese fue como su primer intento, ¿no? Que él hablaba como como esta recreación de Winnebago, Ohio, pero en Marte. Obviamente no escribió todas las historias, pero digamos que escribió la lista
de qué personajes podría trasladar de Winnesburg, Ohio a Marte y qué historias podría contar de ellos en Marte, ¿no? Entonces digamos que la primera idea surgió por ahí, ¿no? En esta idea de el autor leyó a este otro autor que tenía este ciclo de historias con personajes que, vuelvo a repetir, eran grotescos pero enternecedores, y él trató de trasladar esos personajes al contexto de Marte, ¿sí? Ahora, lo que sí es que, por ejemplo, el mismo Bradbury, en un prólogo a una edición muy posterior de Crónicas Marcianas, no la primera, sino creo que la de 1997, él decía que fue Winnesburg, Ohio, lo que lo liberó. Dice, tenía 24 años cuando me dejó anonadado la docena de personajes que viven sus vidas en la penumbra de sus porches y en burandillas donde no da el sol esa población perpetuamente otoñal. ¡Ay Dios!, exclamé. Si pudiera escribir un libro que fuese la mitad de bueno que este, pero ambientado en Marte, sería increíble. Y entonces dice que ahora sí, lo que les comentaba, se puso a garabatear la lista de escenarios donde podían vivir estos personajes y escribió una primera historia que se llama El Flautista. Y justamente El Flautista fue el primer cuento que Bradbury logró vender a una revista, ya ahora sí tal cual especializada en ciencia ficción y literatura especulativa en general. Y dicen por ahí las personas que conocen a Bradbury, o sea, que han estudiado su obra, que digamos que El Flautista fue como el origen del estilo de Bradbury, porque ese estilo que tuvo en El Flautista fue el que terminó replicando en el cuento, por ejemplo, del lago, ¿no? Que es como el primer cuento ya ahora sí en forma de Bradbury, o que él considera que es su primer cuento, y que justamente vuelvo a repetir, al principio Bradbury, cuando leyó recién Winnesburg, Ohio, no escribió Crónicas Marcianas, pero él reconoce que se le quedó como esta espinita de trasladar estos personajes grotescos a un contexto marciano, ¿no? Y que él posteriormente, cuando ya su editor le dijo, ¿sabes qué? Es que yo reconozco en estos textos de Marte, yo reconozco un ciclo de historias y yo veo a estos personajes en un solo contexto de un solo libro, fue cuando a Bradbury se le volvió a encender como el foco de, como de, yo puedo hacer un Winnesburg, Ohio, pero en Marte, ¿no? Pero con los cuentos que él ya tenía. Entonces, digamos que aquí la inspiración no vino de forma literal, o sea, no es que él haya querido tal cual copiar y que cuando escribió los cuentos se haya propuesto copiarle a Anderson, pero él mismo reconoce años después que digamos que se le quedó como un aspecto fundacional de su propia literatura el haber leído a Sherwood Anderson con Winnesburg, Ohio. Y bueno, él lo que comentaba, a mí me parece como una cita muy esclarecedora de la gran diferencia que existe entre Crónicas Marcianas y la versión realista de los libros. Él lo que menciona es esto: Sherwood Anderson no hubiera sabido la manera adecuada de manejar los globos del fuego del Día de la Independencia. Yo los prendí y los llevé a Marte y a Greentown, y en ambos libros se consumieron en silencio. A mí me gusta mucho lo que propone Bradbury, porque él lo que está diciendo es, Anderson logró algo, pero eso que logró Anderson tiene sus limitaciones, y esas limitaciones vienen de que es un libro realista. Y entonces lo que yo voy a hacer es llevar estas situaciones a otro contexto, expandirlas en la imaginación y convertir, por ejemplo, en este caso, estos globos de fuego del Día de la Independencia, convertirlo incluso hasta en una metáfora de los dioses, ¿no? Porque luego, como vamos a ver después, Bradbury tiene un cuento donde hace precisamente esta metáfora de que hay una raza de marcianos que son como globos de luz azul, que son como si fueran fuegos artificiales, y estos marcianos son como si fueran deidades. Entonces, ¿cómo trasladó Bradbury los fuegos artificiales del 4 de julio a nuestra relación con las deidades, por ejemplo? Es una cosa extraordinaria y que no sería posible en un libro realista. No se podría. Entonces, Bradbury no solamente trasladó las técnicas del realismo a la especulación, sino que las expandió. O sea, es decir, él sí aprovechó la especulación científica y la especulación fantástica para expandir la técnica y llevar esa iluminación y esa epifanía a lugares y situaciones que no habría podido tocar el realismo. Entonces, por ahí de repente hay algunos lectores con los que me he topado que dicen que un libro no debería de ser ni de ciencia ficción ni de fantasía si no se justifica, digamos, como que la historia requiera de ese género para poder ser contada. Y en el caso de Bradbury, sus historias no pudieron haber sido contadas si no hubiera sido por los elementos imaginativos, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque entonces no es que Bradbury escribiera de género porque simple y sencillamente
pues porque quisiera, ¿no? Sino porque también las historias que él escribía se justificaban en sí mismas en el género que él estaba contando, ¿no? Del mismo modo en el que las historias de Anderson y las historias de Joyce se justifican en el realismo. Y bueno, lo que les comentaba, en 1940 fue cuando escribió la primera historia, El flautista, y a partir de ahí fue cuando Bradbury comenzó a escribir las demás. Esto es importante porque Bradbury escribió su ciclo de las Crónicas Marcianas aproximadamente entre 1945-46 y hasta 1949. Y ahí fue cuando llegó con los 50 historias con su editor, que también se apellidaba Bradbury, y fue él quien le mencionó que podía sacar las Crónicas Marcianas. Y bueno, es importante igual también señalar que para Bradbury las historias que él escribió surgieron en parte de sus sueños, surgieron de estas, otra vez, de estas figuras grotescas de los humanos llegando a conquistar Marte. Él lo veía como algo alarmante, él lo veía como algo preocupante. Incluso, por ejemplo, él menciona por ahí en alguno de los cuentos donde habla precisamente de la población negra, por ejemplo, que él había mandado a los personajes negros a Marte. A mí esto me parece muy revelador de cómo Bradbury concebía Marte como en su imaginario. Él decía que le causaba tanta ansiedad la discriminación que estaban sufriendo las personas negras en Estados Unidos, que él le daba tanta angustia que no podía escribir, no podía trabajar. ¿Por qué? Porque le invadía la angustia y le hacía sentir terrible, ¿no? Porque también le hacía sentir impotente porque él no sabía qué hacer. Y entonces lo que hizo fue, en un cuento, mandar a la población negra a Marte, pero para que ellos vivieran felices, contentos, en equidad, en igualdad, con todos sus derechos bien respetados, sin ningún tipo de discriminación. Y entonces, de repente por ahí, hay quien acusa a Bradbury de ser racista por haber mandado a los personajes negros a Marte. Pero en realidad es todo lo contrario. O sea, Bradbury terminó mandándolos a Marte, pero no porque quisiera excluirlos de la Tierra, sino porque él veía a la Tierra, y en este caso sobre todo a Estados Unidos, como una cosa condenada, ¿no? Y esto es muy importante porque luego Bradbury lo lleva a la metáfora, ¿no? Lo lleva a la metáfora especulativa, diciendo que la Tierra, por ejemplo, en Crónicas Marcianas, iba a terminar destruida. De hecho, ese es, digamos, como el final de las Crónicas Marcianas, es que la Tierra termina destruida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el mismo Bradbury estaba reconociendo que el ser humano, y sobre todo el ser humano norteamericano blanco, estaba llevando el país a como un lugar donde no deberían de llevarlo, y que entonces lo mejor que podía hacer él en su mente para que ellos estuvieran bien era mandarlos a Marte. Pero sobre todo, y esto es importante, mandarlos a una Marte donde ya no había hombres blancos. A mí esto me parece importantísimo para entender, repito, cómo es que Bradbury veía Marte, cómo es que Bradbury veía como a estos astronautas como seres grotescos, igual del mismo modo en que el libro de Anderson, y el hecho de ser grotescos no le impedía tratar de iluminar un poquito la ternura sobre ellos. O sea, en otras palabras, la literatura de Bradbury es una literatura muy complicada y muy compleja. Porque en lugar de hacer una fábula moral donde simplemente te mostrara que los astronautas eran malos por llegar y destruir Marte, pues sí, ellos llegaban y destruían Marte, y aunque Bradbury no solapaba lo que ellos hacían, te mostraba el lado humano de los destructores, ¿no? O en este caso, en la metáfora de Marte, pues el lado compasivo de los colonizadores, ¿no? Y bueno. Perdón que te interrumpa ahí. Pero es que en el caso de los afroamericanos, es uno de los cuentos que a mí, en lo personal, más me gusta de Crónicas Marcianas. No recuerdo si se llama, tú me vas a corregir si es el del Día del Cohete o el Verano del Cohete, pero incluso por ahí en Café Ácido hace un año le hicimos una lectura de ese cuento. Por ahí el comercial se lo pueden encontrar en la página de Café Ácido. Ajá. Y es muy conmovedor porque el personaje a través del cual está llevada la narración es un hombre blanco que está viendo cómo los afroamericanos se van a Marte. Y él los detesta, es como una relación pues racista y súper enferma porque odia que estén en la Tierra, o sea, desprecia a los afroamericanos, pero todavía odia más que se estén yendo. O sea, es como que le estuvieran arrebatando algo, quizás le estén arrebatando
pues el propósito de todo su odio, ¿no? Y es a través de él que los está viendo irse y está diciendo malditos negros que se están yendo, ¿no? Les siente mucho coraje. No sé, es uno, solo quería comentar eso porque es uno de los cuentos que más me mueve de Crónicas Marcianas. De hecho, nada más como para especificar, se llama Un camino a través del aire. Ah, ok, entonces estaba confundido el título, ahí disculpa. No hay problema. De hecho, ese cuento precisamente fue omitido en versiones posteriores de Crónicas Marcianas, por considerarse un cuento racista. Porque en ese cuento lo que se plantea es precisamente como tú decías, este hombre blanco que está viendo que los hombres negros están yendo en los cohetes, él odia la idea y él incluso termina matando, no recuerdo si es a su ayudante, o a alguien que tiene en su casa que es un personaje negro, y él lo termina matando con tal de que no vaya, ¿no? Sí, me parece que es el ayudante. Entonces, o sea, el mismo Bradbury está planteando en esa historia como, es más, yo diría que es de los pocos cuentos donde Bradbury no nos está enterneciendo por el personaje que está narrando. Creo que es de los poquísimos cuentos donde Bradbury toma la distancia suficiente para decir, este sujeto es malo. Ahí creo que no deja como mucho espacio como a la interpretación de si lo que está haciendo el personaje es un error trágico o si lo que está haciendo es bueno o si lo que está haciendo es malo. Creo que ahí Bradbury está siendo muy tajante en este personaje está haciendo algo malo, está destruyendo la vida de los personajes, les está arruinando su ida a Marte. Y luego, posteriormente, en El Hombre Ilustrado, tiene este cuento que se llama El Otro Pie, donde ahí sí la comunidad negra vive en Marte, feliz y contentos sin los hombres y sin las mujeres blancas, ¿no? O sea, ellos viven ahí felices de la vida porque hubo precisamente quienes sí lograron subirse a los cohetes y se fueron, ¿no? Pero a mí me parece muy llamativo que el único cuento donde interactúan las personas blancas con las personas negras en Crónicas Marcianas sea uno donde precisamente los hombres blancos están matando a personas negras para que no puedan ir a Marte, porque Marte está resultando una posibilidad para ellos y ellos no están dispuestos a que ellos tengan una posibilidad. A mí en lo personal me sigue generando como un poco de ruido que hayan eliminado ese cuento en versiones posteriores de Crónicas Marcianas. No creo que Bradbury haya sido racista en el cuento, creo que al revés, él estaba exponiendo el racismo precisamente de la comunidad norteamericana de la que él estaba hablando, pero que a lo mejor se sale un poco de tono, del tono como de fábula de la otredad como marcianos, que estaba planteando, ¿no? Porque creo que es el único cuento donde se plantea que la otredad es otro humano, ¿no? Porque creo que en todos los demás cuentos es la otredad es un marciano, o la otredad es una marciana. Pero es el único cuento, al menos en Crónicas Marcianas, donde Bradbury dice, es que la otredad también está en otros humanos, y mira lo que nos estamos haciendo, ¿no? Nos estamos matando. Entonces, en ese sentido, también se puede leer Crónicas Marcianas como una historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, con esta gran preocupación por las bombas, con esta gran preocupación por el racismo también, ¿no? Ver la otredad en el marciano, y que vuelvo a repetir, el único cuento donde Bradbury ve la otredad en los mismos seres humanos, pues fue, digamos, omitido por esta cuestión racista. Pero vuelvo a repetir, yo no considero que Bradbury se haya regodeado en el racismo, sino al contrario, que precisamente estaba denunciando que frente a la oportunidad de la comunidad negra de poder vivir en un lugar mejor que en el que estaban viviendo, lo que estaba haciendo el hombre blanco era destruirlo, ¿no? Y a mí eso me parece como muy importante para poder comprender la visión de Bradbury en general, no solamente sobre el tema como racial, sino en general él cómo veía el hecho de que el norteamericano tendía a la destrucción, tendía a invadir, a destruir y a no considerar la otredad, ¿no? O sea, en otras palabras, él era todo lo tierno que sus personajes no eran, ¿no? Y a mí eso también me parece como muy llamativo, ¿no? Y bueno, ya como para ir cerrando un poco esta parte, a mí pues me llama mucho la atención que de repente en los textos donde analizan cómo está estructurada Crónicas Marcianas, la mayoría de los textos tienden a coincidir en algo. Bradbury le dio más peso o empezó, ahora sí que digamos por el principio, tratando de estructurar el primer tercio del libro, que tiene que ver con la colonización. Y a mí
como la parte que me parece más importante para poder entender las historias que Bradbury nos contó y la importancia del ciclo de las historias, es que los cuentos de Aunque siga brillando la luna, Los hombres de la tierra y Marte es el cielo, que luego posteriormente se llamó La tercera expedición, esos 3 cuentos que luego en el libro de Crónicas Marcianas quedaron como la segunda, la tercera y la cuarta expedición, ¿no? La primera todavía no está aquí, que es Hila. Esos 3 textos fueron concebidos originalmente por Bradbury para retratar ¿cómo se llama? Como el primer contacto con los marcianos. Es decir, Bradbury no pensó esos cuentos como el primer contacto, el segundo contacto, el tercer contacto, el cuarto contacto, ¿no? O sea, no tenían este efecto acumulativo, sino que para Bradbury, en uno, por ejemplo, el primer contacto con los marcianos, llevábamos un virus y los matábamos a todos. Para él, en otro primer contacto, o sea, en otra versión de la historia de Marte, el hombre llegaba a Marte y los mataban los marcianos disfrazados de sus seres queridos muertos, ¿no? En otra versión de Marte, es decir, Bradbury en sus cuentos originalmente no estaba planeando una cronología marciana, sino que estaba planteando varios, ahora sí que como hablando en los términos de hoy en día, estaba planteando como un multiverso de primeros encuentros con Marte. Y estaba mostrando cómo todos los primeros encuentros con Marte estaban condenados al fracaso, o porque nosotros los matábamos a ellos, o porque ellos nos mataban a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos temían que nosotros los matáramos, y en otros cuentos luego él planteaba que efectivamente nosotros íbamos a terminar matándolos, ¿no? O sea, a mí esto me parece muy importante porque luego, cuando Bradbury lo juntó como un ciclo de historias, el peso acumulativo de estas muertes le da una profundidad que no tenían si solamente funcionaran como versiones distintas de la primera llegada del hombre del ser humano a Marte, ¿no? Y vuelvo otra vez, es una parte propositiva y positiva que surgió cuando Bradbury se dio a la tarea de juntar esas historias y tratar de darles un sentido, un orden. Y posteriormente, o sea, Bradbury ya tenía, Aunque siga brillando la luna, Los hombres de la tierra y La tercera expedición. Posteriormente escribió Hila, que es el primer como cuento del libro de Crónicas Marcianas, que es este encuentro de una mujer que tiene como una premonición en sueños de que va a llegar un hombre en un cohete y su esposo termina saliendo a matarlo, ¿no? Entonces, este primer contacto, Bradbury lo escribió posteriormente, precisamente para aprovechar que todavía no había habido un contacto tal cual del ser humano con el marciano y mostrar primero la vida del marciano. A mí esto me parece importantísimo. Bradbury empieza hablándote de los marcianos porque él primero quiere que empatices con ellos, ¿no? Y eso es algo que han explorado quienes han analizado la obra de Bradbury, que Bradbury empieza hablándote de ese otro y de esa vida de ese otro, de esa cotidianidad del otro y cómo nosotros somos los que llegamos a invadir. En lugar de como normalmente todas las historias de ciencia ficción antes de él, era el humano va en la aventura a Marte, ¿no? Aplaudámosle al humano porque el humano llegó a Marte. El que el humano llega a Marte es un gran logro, ¡wow! Bradbury dice, no, los marcianos ya tenían su vida, los marcianos tenían su cotidianidad, tenían su forma de vivir, y nosotros llegamos a destruirla. Nosotros destruimos la otredad. A mí eso me parece un mensaje brutal de parte de Bradbury. Me parece todavía muy vigente, sobre todo con Estados Unidos todavía tal cual. Creo que Estados Unidos sigue siendo fielmente retratada por Crónicas Marcianas. Incluso hablando de los problemas de la población negra, perfectamente sigue bien identificado lo que plantea Bradbury con la realidad con la que estamos viviendo ahorita. Y por eso a mí me parece que no se le da suficiente peso al Bradbury retratista de la cultura norteamericana ¿cómo se llama? De 1950, ¿no? O sea, de la posguerra. Creo yo que no se le da suficiente como valoración al Bradbury retratista de una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente queda enmascarado en esta idea de Marte y de los marcianos y demás, ¿no? Y pues creo que y bueno, pues lo que les decía, que al poner esa primera historia, Hila trató de primero hablar como de una civilización al borde de la extinción, y esto también es importante, ¿por qué? Porque Bradbury plantea, a final de cuentas, la extinción tanto de los marcianos como del ser humano, ¿no? Porque a final de cuentas, al final del libro, por ejemplo, de Crónicas Marcianas, el ser humano ya no se considera a sí mismo un ser humano, se considera un marciano.
¿no? Ese es el gran hallazgo del final del último cuento de Crónicas Marcianas, que la última familia que queda en Marte, que es una familia que era una familia humana, ellos llevan tanto tiempo viviendo en Marte y saben que se van a quedar en Marte, que ellos ya se consideran a sí mismos como marcianos, ¿no? E incluso, por ejemplo, Bradbury tiene otro cuento donde precisamente llegan, precisamente en la cuarta expedición, después de que ya todos los marcianos están muertos porque les contagiaron la viruela, cuando llegan, uno de los tripulantes comienza a leer toda la escritura de los marcianos, se da cuenta de, digamos, todo el daño que le hizo el ser humano al marciano, y él, por empaparse de la cultura marciana, termina sintiéndose e identificándose como un marciano y mata a toda la tripulación. A mí esto también me parece brutal porque, a final de cuentas, un personaje logra identificarse con esa otredad que los otros destruyeron gracias a lo que esos otros escribieron. Entonces también ahí Bradbury nos está hablando de la importancia de la literatura, ¿no? La importancia de la escritura, de que esos otros tengan también voz. De repente, por ejemplo, otra vez, hay quien critica a Bradbury de racista porque no les dio voz a la población negra para que hablaran por ellos mismos, pero a final de cuentas, él ahora sí que puso su granito de arena. Y si lo vemos desde la época, que en 1950 un autor blanco tratara de mostrarle a sus mismos lectores blancos que estaban siendo racistas, en un libro sobre ficción de Marte, o sea, si ponemos todo eso en contexto, o sea, Bradbury la verdad es que en ese sentido fue muy revolucionario, ¿no? Y vuelvo a insistir, el hecho de que uno de los personajes en uno de los cuentos apenas se empapa de la cultura marciana, se da cuenta de que el ser humano es terrible y mata a todos los seres humanos que hay ahí, vuelvo otra vez, me parece una cosa como, al menos a mí me deja una hondura emocional y un vacío terrible, porque el personaje lo que le dice al único que queda vivo, que es el que lo termina matando, es que pues ellos llegaron a destruirlos, que él en realidad lo único que está haciendo es como si estuviera haciendo justicia, está tratando de borrar a aquellos que los borraron a ellos. Y que otra vez, Fíjate, ahí el Daniel, perdón, personaje... que te No, interrumpa. dime. Que ese cuento me hace como muchísimo eco de una manera muy, muy padre con nuestra propia conquista hispana, ¿no? O sea, como incluso Bradbury es muy atinado al decir que los marcianos mueren de viruela, que fue una enfermedad que aquí hizo estragos terribles en Mesoamérica. Pero también alcanzo a ver en esta identificación algo que en tiempos de Bradbury estaba como muy en boga, que era este indigenismo. Digo, es una interpretación muy personal y dudo mucho que Bradbury tuviera esto como en la cabeza, pero también puedo pensar que en esos tiempos de Bradbury estaba, y todavía está hace muy poco, ¿no? En boga y que se está tratando de rescatar en últimas fechas también, un indigenismo donde todos éramos indígenas, donde nos habían masacrado los españoles y donde había como esta onda. Y este cuento de Bradbury me hace eco desde esta perspectiva, pero también se me hace muy padre cómo el personaje toma conciencia de estos, ahora sí hablando específicamente del contexto bradburiano, cómo es que Bradbury era consciente de que pues Estados Unidos llega a otras poblaciones, a otras naciones, a otras civilizaciones, ¿no? Pienso ahorita en el contexto afgano, en todos estos, en Medio Oriente, donde ha metido la nariz Estados Unidos, prácticamente a exterminar a la gente, ¿no? A apropiarse de esos puntos y de esas situaciones y a colonizar, tal cual, tierras que no les pertenecen, ¿no? Y que un personaje de Bradbury sea consciente de esto y lo exprese en la literatura, pues también da de qué pensar y lo pone de manifiesto frente a una civilización o una cultura que es la norteamericana que no lo está pensando todo el tiempo, ¿no? Al contrario, piensan en esta supremacía del Estado americano y cómo tiene que meter las narices en todo. Sí, o sea, de hecho, si cualquier otro escritor hubiera escrito Crónicas Marcianas, muy probablemente el tono sería completamente diferente, ¿no? Serían historias donde el humano se enfrenta al marciano y el marciano es malo, el marciano es terrorífico, el marciano es este alien como en la película de Alien, el marciano es esta cosa como extraña, anómala, que de ninguna manera puede funcionar como lo humano. Y pues Bradbury al contrario, te los plantea como una civilización más avanzada que la nuestra,
por ejemplo, se me quedó bien grabado hace poquito que lo volví a releer, que una de las personajes, Hila, precisamente, la del primer cuento, quiere salir a la calle y se va a poner una bufanda y simplemente de su propia casa sale materializado líquido que al rodear su cuello termina configurando la bufanda y se vuelve material, ¿no? O sea, digamos que ahí la ciencia ficción que hay en el libro de Bradbury es que los marcianos estaban más avanzados que nosotros. O sea, eran una cultura más avanzada, no solamente en esos términos, sino luego lo vamos a ver en la siguiente conferencia, que incluso eran más avanzados a nivel espiritual, en muchas formas, al menos a la comunidad norteamericana, y a final de cuentas, la comunidad norteamericana terminó ganando porque le llevó viruela. O sea, es una cosa de verdad, me parece increíble. Y no dudo que Bradbury supiera que en el caso de nuestro territorio había pasado eso, porque el mismo Bradbury, por ejemplo, retoma la tradición del Día de Muertos en el cuento de Encuentro Nocturno. Y de hecho, creo que esto ya se sabe, que Bradbury tenía como un especial cariño por México y que él incluso hizo un cuento, creo que de las momias de Guanajuato, si no mal recuerdo, precisamente por esto, ¿no? Porque tenía como por un respeto y un cariño por la población mexicana o por el contexto de la población mexicana, y él retoma, por ejemplo, en Encuentro Nocturno, cómo es que hay un personaje que habla como con toda la naturalidad del mundo, con un fantasma marciano, ¿no? O sea, él te lo plantea como si hubieran cruzado dos tiempos, pero uno, conociendo el contexto de Bradbury, uno lo podría leer como un ser humano está hablando con el fantasma de un marciano, ¿no? Entonces, a mí me haría sentido, obviamente igual que tú estoy teorizando, que Bradbury supiera perfectamente que aquí en nuestro territorio había ocurrido que con la conquista la viruela, la varicela había matado a tanta gente, y él haya tomado ese elemento y lo haya trasladado a Marte también, ¿no? Y que a final de cuentas también es especulación científica, porque ¿qué pasa cuando una especie se encuentra con otra? Pues muy probablemente los microorganismos, las bacterias y los virus que tenemos, pues van a terminar matando a los otros, ¿no? Porque no tienen manera de defenderse contra ese virus o contra esa bacteria. Entonces, al mismo tiempo, retoma esta parte como cultural, histórica, de una conquista real, y al mismo tiempo funciona como especulación científica. Entonces, me parece que ese cuento, igual que tú, pues a mí me deja pensando muchísimo, y sobre todo me deja teorizando qué pensaba Bradbury entonces. Porque, repito, los cuentos en conjunto pareciera que transmiten la idea de que pues Bradbury estaba completamente en contra de la idea de llegar y colonizar otro lugar. Porque lo que te plantea Bradbury es, ¿pero qué estás colonizando si ellos ya tienen una vida ahí? ¿No? O sea, no es que tú llegues a una tierra que está vacía, que luego Bradbury sí tiene otros cuentos donde llegan a planetas donde no hay nada. Ahí sí podríamos hablar de que quieren llegar a colonizar, ¿no? Incluso hasta terraformar para poder vivir ahí. Pero cuando llegas a un lugar donde ya hay personas, o en este caso marcianos, pues lo que estás haciendo es otra cosa, ¿no? Y bueno, creo que con esto cierro pues lo que confiere a la primera conferencia, que sería, creo yo, la parte más pesada o la parte un poco más extensa del tema de Bradbury, porque vuelvo a repetir, para mí era muy importante que se diera a conocer el contexto general en el cual se creó la obra de Bradbury, el contexto general en el cual funciona la obra y qué hallazgos a nivel literario, porque luego esto ocurre mucho en ficción especulativa, que hablamos del tema, hablamos de los personajes, pero no solemos hablar de qué técnicas literarias se retomaron o qué poéticas se retomaron de otros géneros como para implementarlas en la ficción especulativa. Y creo que el gran logro de Bradbury está, uno, en su visión o en su problematización del racismo o de cómo destruye la otredad la cultura norteamericana, en su retrato de la cultura norteamericana que perpetuamente quiere sentirse conquistadora de otros lugares, y también, por ejemplo, en eso, ¿no? En mostrar una cierta mundanidad y tratar de poner como esta visión como tierna o esta iluminación tierna sobre la vida de estos personajes, sean buenos, sean malos, cometan errores o no los cometan, sean las víctimas o sean los victimarios, Bradbury de todas maneras los iluminaba, ¿no? Y a mí eso me parece que, pues a final de cuentas es lo que ha logrado que Crónicas Marcianas todavía a día de hoy, todavía incluso el año pasado, fue el libro que se leyó, ¿no? Como parte del Día Mundial del Libro, y creo que eso habla mucho de la vigencia que todavía siguen teniendo
sus crónicas, ¿no? Sí, pues muy bien. Yo creo que se nos quedan varios temas que estaría bien tratar, pero bueno, más bien comentarios de mi parte que me hubiera gustado tratar, pero ya para no alargar más esta conferencia, pues nada más me queda agradecerle a Daniel Centeno por su tiempo y invitarlos a todos ustedes que le estén viendo, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus preguntas y por ahí estaremos viendo la oportunidad de contestarles en la página de Café Ácido o en las diversas plataformas donde van a poder disfrutar de esta conferencia. También para recordarles que este ciclo de conferencias se estará llevando a cabo, ustedes debieron de haber visto este el 1 de octubre y también seguirá el 2 de octubre, 8, 9 y 15 del mismo mes a las 7 de la tarde por las múltiples plataformas de Café Ácido. Entonces, pues ahí queda la invitación para que nos sigan acompañando en esto que es Dios toma café con los robots. Muchas gracias. No, pues yo también les agradezco mucho a ustedes, el equipo de Café Ácido, y les agradezco también a quienes escucharon esta más de 1 hora 20 minutos sobre el preámbulo de las crónicas marcianas, porque a final de cuentas todavía no entro a hablar en forma como tal, pero vuelvo a repetir, creo yo que hablar de esto es fundacional, no solo en Bradbury, sino en todos los autores que voy a hablar después, y por eso creo yo muy importante, no solo en esta conferencia, sino en general, de que tratemos de encontrar como los hallazgos literarios en los autores y cómo se comunican una obra con otra. Porque a final de cuentas, uno como autor de ciencia ficción o un autor de ficción especulativa, uno termina haciendo lo que Bradbury hizo con Sherwood Anderson, ¿no? Uno termina comunicando y uno termina expandiendo el mundo o expandiendo lo que hicieron otros antes que nosotros. Y creo yo que es muy válido y muy importante que conozcamos lo que hicieron esos otros para entonces nosotros proponer algo a partir de ahí. Y de nuevo agradezco mucho a todos los que están escuchando y viendo esta conferencia, agradezco de nuevo Café Ácido y agradezco de nuevo al PECDA.